Beno, kaixo, ni Maite naiz, mugarik gabeko kidea. Arratsaldeon eta ongi etorriak danoi, eskataldi txiki honetara, mila esker konektatzeagatik. Este espacio de hoy lo habíamos planteado presencialmente en un formato más de encuentro en Gasteiz, pero pues las circunstancias han provocado que le hayamos cambiado un poco el enfoque y adecuado a la actualidad y hacer esta retransmisión en directo en la cual, por supuesto, también podéis participar. Luego os iremos contando cómo. Kaixo, arratsaldeon danoi, ni Xabier naiz, mugarik gabeko kidea, hemen Donostiatik jartzen naiz zuekin harremanetan, mila esker etortzeagatik. Bueno, gaurko ekimen hau 2011 urtetik desazkunde eta bizitze ona sarean egindako lanaren ondorioz sortu zen tipitapa bagoaz kanpainaren baitan kokatzen da. Kanpainaren baitan gauza pila bat egin ditugu azken urteetan, egia esan, beste elkarte askorekin elkarlanean, bai antzerki saioak, kalean ekintza desberdinak, komiki bat, argitapen desberdinak ere, bideoak, dokumentalak, topaketak, ikastaroak Euskal Herriko Unibertsitatean, bidaiak, bidai bat Guatemalara, eta bat. Guztia beti ere bizitza jasangarrien gaiari lotuta. Zer dira guretzako bizitza jasangarriak? Guk lau ardatz kokatzen ditugu pixka bat kontzeptu honen baitan. Alde batetik zaintzak ekonomia feministaren ikuspegitik, beste bat transizio energetikoa, eredu energetiko garbi eta justu bat lortzerako bidean, gero dukiko genuke ekonomiaren birkokapena edo ekonomiaren relokalizazioa, orain inoiz baino gehiago aipatzen dena, eta pixka bat pandemia kontestu honen ondoren, eta gero elikadura burujabetzaren kontua, bai nekazaritzarik eta elikaduraren mundutik eman behar den alternatiba bezala. Uste dugu gai guzti hauek, egia esan, harreman estua dutela, eta guztietan lan egin behar degula pixka bat eraldaketa sozial integral bat bultzatzeko eta justo horretan laguntzeko egin dugu kanpaina guzti hau eta ekintza guzti hauek azkenengo urte guzti hauetan. Baina ez da nahikoa uste dugu aldarrikapen hauek jendartera eramatearekin, baizik eta instituzioetara ere uste dugu egin behar degula inzidentzia pixka bat eta presio pixka bat, eta horregatik bai seminario batzuk udaletxen antolatzen ari gara orain, udaletxeko politikari eta teknikari desberdina hauek, berai ere proposamen hauek ezagutarazteko, eta eurek ere euren herrietan eta hirietan politikak eta ekimenak martxan jartzeko hain zuzen ere bizitza jasangarri horien bidean eta bizitza erdigunean jartzeko. Bueno, este espacio de hoy se ubica, por tanto, en el marco de este proceso y de la campaña Tipitapa Bagoaz hacia vidas sostenibles que os comentaba mi compañero Xavi, y lo complementaremos esta charla luego con un taller que si queremos mantenerlo en el formato presencial que habíamos pensado originalmente, será en un formato más práctico y lo están preparando con mucho cariño las compañeras de Feminismos de Saskunde, ¿no? Será en Gasteiz después del verano, seguramente en septiembre, y os invitamos a participar y también a seguirnos en las redes sociales y estar atentas a todo ello, ¿no? Como sabéis, hoy está con nosotras Amaia Pérez Orozco. No entraremos en grandes presentaciones porque creo que la mayoría la conocéis, al ser una de las personas de referencia en el ámbito de la divulgación e investigación en torno a la economía feminista y de cuidados y la sostenibilidad de la vida en general. Ahora, junto a otras compañeras, forma parte de la colectiva XXK, desde donde trabaja para la incidencia, la acción y la intervención política en temas relacionados con el feminismo como eje. Nuestra compañera de Mugarik Gabe, Tania Cañas, va a ser la persona que va a dinamizar este espacio y que va a conversar con Amaia. Todas las personas que nos estáis siguiendo podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Amaia a través de diferentes canales. El principal es la caja de comentarios de esta retransmisión de YouTube, ¿no? Sabéis que tiene un chat, pues podéis ir dejándonos preguntas en ese chat. Pero también como hay que tener una cuenta y no todo el mundo tiene la cuenta, pues también queremos abrir otras opciones que van a ser vía las redes sociales de Mugarik Gabe en Facebook y en Twitter.
Sí que os pedimos que en estos medios dejéis los comentarios, o sea, tenemos varias publicaciones de varios temas, y entonces que dejéis los comentarios y las preguntas en la publicación referida a este espacio, a la difusión de esta actividad de ahora. Damos, por tanto, la palabra a Tania y a Maya, y una vez que finalicen entraremos a contestar vuestras preguntas en la medida de lo posible. Pueden ser en el idioma que os sintáis más cómodas, en euskera o castellano. Y sí deciros que, bueno, que queremos que sea un conversatorio, así que os animamos a hacer preguntas porque realmente queremos que la intervención no sea tanto tiempo y que podamos tener un tiempo de debate largo y dedicar un tiempo a responder vuestras preguntas. Y ya les doy el paso a las compañeras. Kaixo, Amaya, arratsaldeon. Bueno, como ha dicho mi compañera Maite, agradeceros a la colectiva XXK, a ti en particular, por estar esta tarde con nosotras. Tenemos bastantes espectadoras y espectadores en YouTube. Esperemos que hagan preguntas, pero para ir entrando en materia, Maya, has hablado tú desde hace tiempo y muchas economistas, feministas y otras personas vienen haciendo un análisis en relación a la crisis, que es una crisis multisistémica del sistema capitalista, heteropatriarcal, colonialista, etcétera, y se le ha sumado en este momento la crisis del coronavirus. De alguna forma, esta crisis del coronavirus ha puesto en evidencia muchos elementos que desde los feminismos ya se venían denunciando en relación a poner las vidas en el centro, al tema de los cuidados, etcétera, ¿no? ¿Qué diagnóstico, qué análisis nos puedes dar desde la economía feminista en relación a esto? Bueno, arratsaldeon, Tania, Maite, Xavi, que están ahora en la retaguardia, y a todo el mundo que estéis al otro lado de estos hilos virtuales. La verdad es que esta cuestión de cómo se recoloca la vida en lo virtual merecería que la pudiéramos conversar en cuerpo, en persona. Pero bueno, al menos tenemos este espacio y yo también espero que de verdad haya un cierto diálogo en la medida en que esto lo permite. Entre tú y yo, Tania, estupendo, pero con el resto de gente, ojalá. Y con respecto a tu pregunta, no sé si me voy a poner demasiado presuntuosa, pero yo creo que lo que estamos viviendo en última instancia nos dice como que teníamos razón. Teníamos razón los feminismos y teníamos razón otras perspectivas críticas. Es decir, teníamos razón las perspectivas críticas que nos atrevíamos, yo creo, a mirar desde un lugar que no era como la centralidad de los mercados, decíamos, sino desde otro sitio. Y que estábamos hablando de una crisis de la vida misma, ¿no? Entonces, están haciéndose evidentes un montón de cuestiones que llevábamos años luchando porque se evidenciaran, y que la pelea ahora estaría en mantener, digamos, el debate abierto, en hacer los debates que ya estaban abiertos, pero que ahora se han evidenciado. Y yo diría al menos como 2 o 3 cuestiones principales principales que se han evidenciado de lo que decíamos desde los feminismos, ¿no? En primer lugar, esa idea que planteábamos, esa idea fuerte de que la vida no es por casualidad ni por generación espontánea, sino que la vida es porque la cuidamos, que la vida es vulnerable, que la vida hay que reconstruirla cada día y no hay que darla por cierta, ¿no? Entonces, que la vida hay que cuidarla, no hay que darla por hecho para hacer con ella algo más importante que la vida misma, llámese progreso, llámese civilización, industrialización, X. Entonces, que lo primero y lo fundamental es reconstruir la vida. Ojo, no cualquier vida, vidas que merezcan la pena ser vividas. Y esto también lo hemos visto en estos tiempos. O sea, hay modos de vida que son realmente dolorosos, ¿no? Y que la vida solo la podemos cuidar junto al resto. Entonces, por ejemplo, hemos visto que la salud no puede ser mi salud si no es una salud colectiva. Entonces, que siempre damos y recibimos y que la vida es solo en colectivo y en común. Como decíamos, que la vida es interdependiente, ¿no? Entonces, yo creo que esto se ha
hecho más evidente que nunca y tenemos que profundizarlo. Y que luego se ha hecho evidente que la vida está en crisis. Y de esto hablábamos, es que hablábamos ya de esto antes del estallido financiero de 2007-2008. Desde el ecologismo, mirando a la vida del conjunto del planeta, se hablaba de una profunda crisis ecológica. Desde los feminismos estábamos hablando de una profunda crisis de los cuidados. Cuando decíamos lo de que los indicadores de mercado van bien, pero la vida no va bien. Si miramos desde el cotidiano y sobre todo desde el cotidiano de las mujeres y sobre todo desde el cotidiano de algunas mujeres más que de otras, la vida no va nada bien. Pero a esto no se le quería llamar crisis. Dime, Tania. No, y ahora que dices, Amaya, bueno, me llamaba la atención varias de las cuestiones que estás comentando. El tema de la vida interdependiente, se habla también, has hablado tú varias veces de el derecho al cuidado que tenemos todas las personas, pero haciendo un análisis así desde la economía feminista, sabemos que estas vidas que ahora se están poniendo en juego, sobre todo son las vidas bueno, que están soportando, digamos, en muchos casos todas las crisis, ¿no? Que ya venían, pero esta crisis del coronavirus, las vidas de las mujeres, ¿de qué mujeres estamos hablando? ¿Qué vidas? ¿De qué mujeres sobre todo? Claro, porque decimos que esta crisis de la vida, que ya denunciamos desde hace tanto tiempo, tiene que ver con un sistema donde precisamente el sostenimiento y el cuidado de esa vida colectiva no está en el centro. De hecho, que el conjunto de lo vivo, el conjunto de la vida del planeta y de la vida colectiva está supeditada a que les vaya muy bien a unas pocas vidas individuales que dominan, decimos, los procesos de acumulación de capital, ¿no? Entonces decimos que en ese conflicto capital-vida todo esto se sostiene sobre una base de trabajos invisibilizados, de manos invisibilizadas, de vidas que son expoliadas y violentadas y cuyo trabajo se explota cotidianamente. Y decimos que estos trabajos, el marrón de sacar la vida adelante en un sistema que no prioriza la vida, no se le adjudica a cualquiera, se le adjudica a quien menos capacidad tiene de elegir, y ahí es clave el eje heteropatriarcal. Entonces se adjudica a las mujeres, pero también sabemos que no a todas las mujeres por igual, sino condiciones de profunda desigualdad entre nosotras, ¿no? Entonces que también hay transferencias constantes de cuidados entre las mujeres en base a ejes de desigualdad, de clase social, de situación migratoria, de racialización. Entonces, yo diría que la responsabilidad de cuidar esa vida interdependiente en el marco de un sistema que no cuida la vida colectiva, es decir, donde cuidar la vida es un riesgo, por decirlo de alguna manera, es el problema común de las mujeres, pero al mismo tiempo es nuestro problema desigual, porque las condiciones para hacerlo no son las mismas, ni lo que significa la carga de cuidar es la misma cuando tienes, por ejemplo, o sea, te pueden confinar en casa, pero las casas son radicalmente desiguales para empezar, en función de si tienes casa o no, capacidad de comprar alimentos, etcétera. Entonces, el hacerte cargo de la vida en lo cotidiano es como nuestro problema común y al mismo tiempo nuestro problema desigual. Y este problema común y desigual de las mujeres, yo creo que es un poco la idea de que en este sistema tenemos un problema común, que es ese conflicto del conjunto de lo vivo con los procesos de acumulación de capital, pero que en el marco de ese conflicto los ataques a las vidas concretas de cada quien son radicalmente desiguales según el lugar que ocupemos. Entonces, que estas cuestiones tenemos que construirlas como un problema compartido, más que dar por hecho que son un problema compartido, porque no lo sentimos de la misma manera, no nos afecta de la misma manera. No sé si me he hecho mucho lío. O sea, no, genial. Sabemos, Amaya, que estás en varios espacios. Hemos también sabido que, por ejemplo, hay compañeras, mujeres trabajadoras de hogar migradas. Tú desde hace tiempo estás investigando sobre el tema de la cadena global de cuidados, que son parte de esas vidas, de esos cuerpos que están sosteniendo, ¿no?, esta crisis. ¿Qué información tienes? ¿De qué forma se están visibilizando esas vulnerabilidades?
Y luego también en el aspecto sanitario, que lo hemos estado viendo, o en el área de los cuidados a personas mayores, otra de los aspectos como más sangrantes, ¿no?, de la crisis del COVID. Yo diría que, no sé cómo lo ves tú y cómo lo ve el resto de compañeras, compañeros, compañeres que nos puedan estar viendo, pero considero que con la crisis de la COVID, sé que hay compañeras que prefieren hablar del COVID porque dicen que, mira que siempre usamos el masculino genérico y en esto vamos y usamos un femenino. Entonces, con esto de la crisis sanitaria, como lo digamos, a ver, que me despido ahora, que con esto de la crisis, con esta crisis estamos hablando al menos un poco de cuidados, que en otros momentos no lo hacíamos. Entonces, lo estamos hablando en base a una lucha histórica por sacar esto a la luz. Y lo vinculo con el asunto de, en esta crisis, al menos no hemos hablado solo de los médicos. Hemos hablado también de las médicas, también, por ejemplo, las de atención primaria, que hay mayoría mujeres, que también no deja de ser una categoría médica inferior respecto a otras. Se ha hablado de personal de enfermería, sobre todo enfermeras. Se ha hablado de limpieza de los hospitales, se ha hablado de la cocina de los hospitales, de cosas que no habríamos hablado. Pero hay de cosas que hemos seguido sin hablar. No hemos hablado prácticamente nada del servicio de ayuda a domicilio. Hemos hablado de residencias, está bien, pero de ayuda a domicilio no. Y, por ejemplo, de trabajo de hogar, yo creo que hemos hablado mucho menos de lo que deberíamos haber hablado. ¿Qué está sucediendo con todas las compañeras trabajadoras de hogar en estos momentos? Con las internas que se les muere la persona a la que cuidan y se quedan directamente en la calle en un momento donde tienes que estar encerrada en casa, o viceversa. Las que no se quedan confinadas, sino encerradas en casa porque no pueden salir fuera o no se las deja salir ni al mínimo para no contagiar. ¿Qué pasa con las que pierden sus empleos? Porque como ahora te han mandado para casa, ya no necesitas que alguien cuide a tus niños. Entonces, hemos hablado mucho menos de lo que deberíamos, pero algo hemos hablado y yo creo que lo que se ha hablado es mérito de esa lucha histórica suya propia y yo diría de alguna manera como del movimiento feminista, esta cierta capacidad insuficiente, parcial, que todavía no va al fondo ni mucho menos, pero que bueno, algo es algo. El hablar de cuidados creo que es mérito de las luchas históricas feministas y luego el hablar de las residencias es mérito de las luchas de las trabajadoras. A mí, por ejemplo, un tema que me parece esencial es lo de poner encima de la mesa lo de es que las residencias estaban en huelga antes de que esto sucediera. Y de hecho las huelgas se paralizaron porque había que responder a esta emergencia, pero había una huelga porque había unas determinadas condiciones, un proceso de privatización. Entonces, ahora hay que retomar las huelgas y ahora habría que apoyarlas como con una capacidad, con una decisión que antes el conjunto ciudadano no lo hacía, ¿no? Entonces, no sé. Sí, sí, es totalmente acertado lo que dices. Además, en Guipúzcoa estaban de hecho en la Casa de las Mujeres, en Donosti, muchas mujeres encerradas. En Gasteiz también se está viendo el problema y la gente podrá escuchar de varias empresas privadas que están haciendo negocio de las residencias. Y en este caso, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de lo público? Porque te hemos escuchado hablar también, a la colectiva XXK, de políticas Faro, de políticas Palanca. ¿Qué tendríamos que hacer en la sociedad para que las instituciones puedan coger de una vez el rol que le corresponde de hacerse responsable de la vida? En el caso de las residencias, por ejemplo. Bueno, el que tendríamos que hacer, yo personalmente no sé si tengo capacidad de responder a una pregunta tan de fondo, ¿no? Pero, a ver, por empezar, cuando decías lo público, yo creo que una clave a día de hoy es haber visto los problemas que hay con lo privado mercantilizado. Es decir, lo hemos visto claramente con las residencias, lo hemos visto con la privatización de la sanidad pública, lo estamos viendo de a cachitos. Entonces, como expandir esa reflexión más allá, es que el ánimo de lucro no puede ser el eje vertebrador de nuestras sociedades y es el eje vertebrador del capitalismo. Dicho de otra manera, es que el capitalismo no puede ser la manera en que organicemos el cuidado de la vida colectiva. Entonces, bueno, ¿cómo ir poco a poco
o de manera, o con las fuerzas que tengamos más rápido que lento, expulsando el ánimo de lucro como la lógica vertebradora para sustituirla, decimos, por una lógica de la responsabilidad compartida sobre la vida, por una responsabilidad, una lógica de lo que podríamos decir de lo público-social comunitario. Entonces, tampoco pensando en la institución pública como en aquello externo, ajeno, a lo cual delegas todo, sino que existan una serie de instituciones públicas, pero que exista también un compromiso de todo el mundo y desde lo cotidiano con la vida colectiva organizado en torno también a redes de lo común y comunitarias, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar? Eso no es frente al mercado un estado burocrático mastodonte que nos controla la vida, sino cómo construir instituciones compartidas de lo común, por decirlo de alguna manera. Y ahí planteábamos la idea, ya con esto me callo, no la explico, que si no conversamos poco, pero la idea de lo de los cuidados como una especie de política de transición ecosocial para este momento, que pueda actuar como faro, como palanca que decías, y como políticas específicas, y que esta idea así más abstracta, que si queremos ahora comentamos más, se pudiera aterrizar en ese sistema público-comunitario de cuidados, ¿no? Entonces, por ahí están yendo como algunas ideas así compartidas, que intentan aterrizar en la política pública de hoy lo que es un planteamiento de superación de las instituciones actuales. Bueno, por esto que comentas, parece que todo está por construirse, porque de alguna forma, ¿no? Pues estamos defendiendo lo público, pero también creemos en lo comunitario, cómo hacer ahí un mix, ¿no? Para que la responsabilidad sea compartida, los recursos, decían unas compañeras, lo tienen lo público, cómo dialogar ahí, cómo negociar. Por otra parte, Amaya, porque bueno, a ver si la gente se va animando a hacerte preguntas por las distintas redes sociales. Recordad que también estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, etcétera. Una crisis muy relacionada con todas es la crisis del cambio climático. Hablamos, bueno, desde Mugarigabé de una fórmula integral, ¿no? Los cuidados, la economía feminista, etcétera. ¿Qué nos podrías decir de la crisis del cambio climático? ¿Cómo está relacionada con el tema que estamos hablando ahora? Vale, yo diría como a la gente que pueda estar acompañándonos desde la distancia y el silencio, que por supuestísimo preguntas, pero también que comentarios o críticas, ¿no, Tania? Seguro que estamos aquí con Sí. muchas ganas. Y nos dejamos, si te parece, en la remanga para volver a ello luego, si eso, el tema de lo de si todo está por inventar o no, o cómo podemos combinar lo que podamos inventar con lo que ya tenemos. Nos lo podemos dejar por ahí. Pero bueno. Sí, interesante. Lo podemos hablar más adelante cuando hablemos y eso hay que apuntárselo, de esta distancia social, ¿no? También. Bueno, ¿qué nos dices del cambio climático? Pues yo primero diría que a mí esto de hablar tanto del cambio climático, la verdad es que me parece un punto preocupante. Me explico. Me parece que es como la típica manera, me perdonarán, yanqui, de descafeinar un poco los planteamientos. Entonces, cambio climático, por supuesto, pero pérdida de biodiversidad, agotamiento de fuentes energéticas y de materia. Es decir, que es más que el cambio climático, es un colapso ecológico. Entonces, yo creo que esto de la COVID, de repente, nos ha puesto encima de la mesa el colapso ecológico, en el sentido de que el colapso no es que un día vaya a haber un tsunami y de la noche a la mañana todo se hunda. El colapso es que van a empezar a pasar cosas que tienen que ver con problemas ecosistémicos de fondo. Entonces esto tiene que ver, por ejemplo, con la pérdida de biodiversidad y con el acercamiento de ecosistemas que no estaban en contacto. Entonces, que esto es parte del colapso. Y que el colapso son que nos van a aparecer situaciones impredecibles, situaciones que no preveíamos y para las que no estamos preparadas. Entonces, esto forma parte de ese proceso de crisis ecológica tan profunda que ya es un colapso. Y yo ahí me sumaría la idea que se lanza desde el ecologismo social de que el colapso, por un lado, nos pone en una situación
donde el mundo está cambiando. O sea, cuando decíamos lo de es que el cambio va a ser sí o sí, lo queramos o no. La pregunta no es si queremos que el mundo cambie, sino si queremos hacernos responsables de hacia dónde. Y de repente estamos todo el mundo hablando de una nueva normalidad. O sea, que de la normalidad cambia. El cambio sí o sí, no porque lo hayamos querido, porque es. Entonces, la cuestión es cómo nos responsabilizamos, ¿no? Y luego la otra cuestión con respecto al colapso ecológico es que este cambio nos pone en la senda también del obligado decrecimiento metabólico. O sea, que tenemos que vivir con menos materia, con menos energía, con menos generación de residuos. Y que esto también esto es parte de ese sí o sí, de ese cambio sí o sí. Que la cuestión es cómo vamos a distribuirlo. Si va a ser a costa que unas zonas del planeta y unos colectivos sociales en esas zonas de acumulación del planeta cada vez acumulen más trozo de planeta y despojen de más trozo al resto, o si vamos a aprovechar esto para un proceso de redistribución también, por decirlo de alguna manera, del trocito de planeta que utilizamos cada quien, ¿no? Entonces, que estamos en que es que esto nos pone en el colapso ecológico y en el obligado decrecimiento y en cómo lo vamos a afrontar colectivamente. Sí, totalmente. Bueno, me ha gustado eso que dijiste de que esto del cambio climático es una cosa yanqui, porque de hecho los pueblos indígenas hablan de derecho, ¿no? Bueno, tú también has estado por América del Sur y has conocido esa experiencia, hablan de derechos de la naturaleza, ¿no? En relación a la pérdida de biodiversidad y bueno, una de las teorías más importantes del COVID es que la pérdida de biodiversidad de espacios es lo que ha generado, ¿no? Hablando de pueblos indígenas, desde Mugarigabé creemos en la construcción de las recetas de cada quien, ¿no? Según las experiencias, según el territorio, porque puede que a mucha gente no suene que es de hoy, pero hay pueblos que vienen con unas luchas históricas. Y bueno, pues ya sabes que en Mugarigabé esta operación, ¿cómo ves tú en este contexto cierto futuro para la cooperación internacional? La cooperación. A ver, yo diría como dos cosas. Por un lado, que el COVID, voy a sumarme al masculino del COVID. Gracias. También está atacando de manera muy desigual en distintos lugares del planeta, ¿no? Entonces, que nos hace todavía más evidente de nuevo las profundas desigualdades globales. Y en ese sentido nos hace más evidente que nunca la necesidad de ser responsables con eso y salir de una vez de la deriva de políticas neoliberales impuestas desde el norte global o desde las zonas de acumulación, por decirlo de otro modo, de políticas de fronteras cerradas a las personas, pero abiertas a los capitales, etcétera. Y entonces pone como un énfasis, yo creo, muy fuerte en un proceso de redistribución global de todo. Antes hablábamos de redistribución global del pedazo de planeta que nos merendamos cada quien, pero de redistribución global también incluso del dinero capitalista, si quieres, de redistribución global de los derechos en términos de fronteras abiertas. Es que es el momento de abrirlas. O sea, no podemos cerrarlas porque tenemos una responsabilidad de que esto que estamos viviendo es lo que hemos construido históricamente. Entonces yo hablaría de necesidad de pensar la cooperación en ese término de redistribución global muy profunda que pasa por pérdida de privilegios. Yo creo, pasa por condonaciones de deuda. Pasa, por supuesto, también por no reducir los fondos de la cooperación internacional. Y en este sentido... a ver si te están escuchando desde las instituciones. Seguro, y nos van a hacer caso inmediatamente. Claro, es que hablamos de privilegios y los privilegios a nadie nos es fácil. Pero bueno, hablando con Silvia, con mi compañera XK antes, con el tema de cooperación, decíamos, y otro problema profundo que arrastra siempre la cooperación es que muchas veces va con una agenda prediseñada a decir lo que hay que hacer, en vez de ver lo que se están planteando desde las luchas emancipatorias en los territorios, quiénes son los sujetos políticos, qué intereses, qué apuestas. Entonces, que la cooperación responda a las luchas que están en los territorios y no lleve su propia agenda.
pero incluso podríamos pensar en la necesidad de darle la vuelta en línea con lo que dices tú, o sea, de vehiculizar, o sea, que la cooperación internacional pasa por pensarnos también como sujetos que o recibimos ayuda de fuera o vamos a muy pocos sitios. O sea, el norte global necesitamos descentrarnos, necesitamos dejar de pensar desde nuestro ombligo y empezar a mirarnos desde fuera, porque desde ahí van a venir un montón de aprendizajes desde fuera de la barriga del monstruo, por decirlo de alguna manera. Yo creo que van a venir aprendizajes fundamentales, ¿no? Por ejemplo, de eso, de defensa de los ecosistemas, de pensar en lo común, de pensar el trabajo de otra manera. Y luego, y ya con esto acabo y te dejo, diría también que darle la vuelta implica que la cooperación internacional pasa sobre todo por hacernos responsables también de lo que sucede aquí, del rol que tienen las empresas de aquí en otros lugares del planeta, y que si a nuestras empresas les va bien en otros sitios, no es que que no le va bien a nadie. Pasa por hacerse responsable del racismo institucional de aquí, del institucional y del cotidiano. Pasa por pensarnos en cuál es nuestro papel cotidiano en el empleo de hogar también aquí, en las redes, en el sistema alimentario de aquí basado también en el trabajo jornalero explotado. Entonces, ¿qué pasa por responsabilizarnos aquí? Aparte de por hacer cosas en otros lugares del mundo, ¿no? Sí, bueno, de repente me has visto, gracias Amaya, totalmente de acuerdo, de repente me has visto como que quería hablar porque me están contando las compañeras de Mugarigabé que nos están escuchando desde Bolivia, que la gente agradece mucho lo que estamos hablando hoy desde la Amazonía boliviana. El compañero Efren habla de las luchas, ¿no?, que son... que tienen largas raíces de los pueblos indígenas, y también agradecen los aportes teóricos, en este caso de la economía feminista, en este caso que tú representas, ¿no? Qué importante lo que decías, reconocer que en América Latina, por ejemplo, con la diversidad que hay y sobre todo los pueblos indígenas, nos han enseñado desde el principio cómo hacer las cosas, ¿no? Bueno, y con su experiencia y poniendo también su cuerpo, porque tenemos que recordar que, como decías tú, la crisis del COVID, por ejemplo, no afecta a toda la gente por igual, pero las violaciones de derechos humanos tampoco se dan por igual en todos los sitios. Y luchar por el medio ambiente, por la biodiversidad en América del Sur, cuesta la vida, ¿no? En muchos casos. Desde aquí un abrazo para la gente de Bolivia y de Colombia. Bueno, Amaya, y en relación, no sé si... Perdón, Dime, si ¿sí? con eso, bueno, aparte de saludos a las compañeras y compañeros que estén en Bolivia, Efren y etcétera, con esto de que nos han enseñado, que comentabas, yo diría que en parte sí, clarísimamente, y por ejemplo, de justo las dos primeras cosas que estábamos hablando, uno, que existe un profundo conflicto que es con la vida, que no es simplemente con la mano de obra, con el salario, con el trabajo asalariado. Lo que se mercantiliza es la vida, que lo que se explota es la vida, y que la manera de intentar resolver la vida en ese contexto de ataque es desde lo invisibilizado. Yo creo que todo esto en el norte global lo aprendimos claramente de las luchas feministas en las zonas de despojo del planeta, en el sur global, contra los programas de ajuste estructural, contra los tratados de comercio e inversión. Pues que esto lo hemos aprendido. Pero también diría que hay otras muchas cosas que deberíamos aprender y nos cuesta infinito aprenderlas. Porque es que no significa aprenderte una cosa, es que significa pensarte desde un sitio radicalmente distinto. Y eso es muy complicado. Entonces, por ejemplo, el planteamiento del buen vivir como un mirar, o sea, lo de vivir bien y no mejor, mejor que antes, mejor que el resto. El buen vivir como una cuestión colectiva, el buen vivir como pensar no solo que la naturaleza es importante, sino que es que somos porque es, y todo eso son cambios profundísimos de modos de estar en el mundo. Entonces, aquí tenemos nos cuesta un montón, ¿no? O sea, es que eso nos cuesta porque tenemos que perder privilegios, pero nos cuesta también porque es que es una forma distinta de estar y de pensar el mundo, radicalmente distinta. Esto no se aprende, esto se construye, se vive, se siente y es una vida entera, ¿no? Y no de cada quien, sino juntas. Entonces, por ejemplo, ahí cuando las compañeras
del feminismo comunitario lanzan el planteamiento de defender el territorio cuerpo-tierra, aquí nos cuesta mucho, yo creo, entenderlo, porque esa simbiosis del cuerpo con la tierra y que todo ello constituye el territorio de lo colectivo, es que es, bueno, lo que he dicho ya, mirarnos desde otro sitio. Entonces nos enseña, pero muchísimo más nos podría enseñar si hacemos un proceso de descentramiento, creo. Sí, totalmente de acuerdo. Y además un proceso de descolonización también, ¿no? Ya que de alguna forma está de moda la palabra, pero sí que hace referencia a rescatar otras experiencias y otras formas de hacer, ¿no? No las que tradicionalmente hemos tenido o se han tenido desde el norte y se han impuesto, ¿no? En este sistema ecocida. Decíamos, Amaya, porque bueno, a ver si la gente se va animando con el tema de las preguntas, que se han animado desde Bolivia a mandar un saludo, a ver si aquí más cerca nos animamos. Decíamos, dejábamos para más adelante, pero ¿cómo inventar nuevas formas desde lo comunitario, exigiendo, no dejando de exigir los recursos a lo público? ¿Qué experiencias, qué aprendizajes nos podrías trasladar, ¿no? Eso por una parte. Y luego seguimos con lo del aislamiento social, que es todo un tema también. Pues yo sobre esto primero, a mí o sea, yo me apunto a la pregunta, más que dar ningún tipo de respuesta. O sea, yo creo que, a ver, por un lado, que con el COVID se han generado por ausencia, por insuficiencia de recursos públicos desde las instituciones públicas, se han articulado muchas redes de emergencia comunitarias que son muy potentes, aunque tienen deficiencias, pues tienen deficiencias, por ejemplo, de que se perpetúa división sexual del trabajo en esas redes, yo al menos hasta donde conozco, que a las propias mujeres les cuesta más pedir a esas redes que a los hombres, o sea, que pedir también, la capacidad de pedir no la tenemos todo el mundo igualmente desarrollada, es también un privilegio el sentirte como con legitimidad de pedir. Entonces, bueno, son imperfectas, pero son muy potentes. La cuestión, y que ahora están pasando por un proceso de, una vez que ha pasado la situación de mayor emergencia, cómo nos relacionamos con la institución pública. Entonces, ha habido redes comunitarias que desde lo público se han ninguneado, se han intentado extinguir, por decirlo de alguna manera, y se han intentado reconducir de nuevo al tercer sector más tradicional. Hay otras que permanecen. Por ejemplo, el otro día yo leía un comunicado que han sacado desde las redes comunitarias en Madrid, exigiendo a las instituciones públicas una responsabilidad, al mismo tiempo que exigiendo también que les den espacio para actuar. Y espacio pueden ser centros sociales, espacio puede ser que te den salvoconductos en tiempos de confinamiento para poder salir a la calle. Entonces creo que desde ahí se están lanzando un montón de ideas muy potentes, pero que engarzan con procesos de debate ya más largos que teníamos sobre el papel, pues eso, de lo comunitario, de la autogestión, de cómo las instituciones públicas tienen que validar y tienen que fomentar estos espacios sin cooptarlos, sin imponer sus lógicas, sin imponer sus intereses. Entonces, yo no sabría decir cómo, pero creo que llevábamos tiempo en el intento y que ahora es un momento especialmente interesante a partir también de esas redes que se han generado. No pensándolas como un champiñón que ha salido de la nada, sino también como de procesos también más de compromiso vecinal y ciudadano de más largo plazo, ¿no? Y todo esto sin idealizar la comunidad, porque la comunidad también sabemos que hay muchas comunidades distintas sobre todo. O sea, hay comunidades estupendas que son de acogida, de diversidad, de construcción de vida colectiva, y otras que son excluyentes, identitarias, donde si formas parte cumples una serie de normas muy rígidas, de género, de jerarquías de clase, etc. Entonces, no tengo mucha iluminación con esto, o sea, solo sé que es fundamental y que tenemos que pensarlo en colectivo, o sea, que son momentos para la inteligencia colectiva, yo diría. Claro, no, además se corresponde lo que dices con noticias que tenemos también cercanas de diversas redes y plataformas que se han creado en Gasteiz,
Guipúzcoa, en Vizcaya, ¿no? La gente ha estado muy activa. Así que, ¿por qué no seguir que ese sea el inicio, el impulso? Y lo que tú dices, ahora tenemos que juntarnos y seguir hablando. Y bueno, con lo de juntarnos, enlazo con esto del aislamiento social, porque por una parte, pues sí que estamos con un aislamiento social, pero por otra me dicen las compañeras que enlace un poco el tema con la eclosión, con el movimiento Black Lives Matter. Estamos viendo a mucha gente saliendo a la calle en muchos sitios a pesar del COVID para denunciar esas graves violaciones a los derechos humanos que vive una buena parte de la población, pero es muy contradictorio, ¿no? Porque también hablamos de esas denuncias que se hacen a nivel global, pero luego estamos viviendo situaciones de racismo que tenemos al lado que no se denuncian. Bueno, el racismo siempre viene bien denunciarlo, pero también hay que echar un ojo a lo que tenemos al lado, ¿no? ¿Cómo crees tú que podemos construir o en este tiempo en el que se nos pide cierta distancia social? De hecho, desde el capital están permitidos algunas formas de compartir, ¿no? Al bar sí puedes ir, pero no puedes juntarte todavía para hacer una charla. O sea, no puede, esta charla que pudimos haber hecho en vivo, no hemos podido hacerla. Sin embargo, los bares ya están abiertos. Esa contradicción, ¿no? Desde los poderes económicos, ¿cómo romper con el aislamiento social en este momento? ¿Qué de cosas, Tania? A ver, yo, por empezar con el tema del Black Lives Matter, lo que está sucediendo en Estados Unidos, yo creo que es, o sea, que además recuerdo también en el movimiento anterior de las vidas negras importan, que se decía, bueno, sí, las negras y las blancas todas importan, y es como, pero es que hay algunas que importan tanto que no hace falta ni decirlo. Entonces es necesario decir cuáles son las vidas que para el conjunto no importan, o para quienes donde reside el poder no importan, es necesario insistirlo. Entonces a mí me parece fundamental, y no pensar esto, como decías tú, como un problema de Estados Unidos, que en Estados Unidos es un problemón porque es un país fundado sobre el racismo, pero esto también, o sea, esto también está fundado sobre el racismo. El Estado español está fundado sobre el racismo antigitano, sobre el racismo antimagrebí, o sea, entonces no pensarlo como un problema de otro lugar, sino un problema de aquí, que tiene que ver con esos ataques desiguales a las vidas, porque hay vidas que importan menos para ponerse al servicio de aquellas que importan más. Entonces hay vidas a las que se puede expoliar, explotar, o sobre las que se puede ejercer violencia porque son de alguna manera menos vidas. O sea, no son unas vidas claramente de segunda, de tercera o de nula, ¿no? Entonces, que creo que es fundamental esto, vincularlo también con la situación esta de emergencia que decíamos, y no verlo como un problema de fuera. Con el tema de los bares abiertos, o sea, que te puedas juntar en una terraza con alguien y no te puedas juntar en el parque con alguien a tomarte una cerveza o una botella de agua o a estar, o sea, yo creo que es claramente esa evidencia de esa contradicción fundante de nuestras sociedades capitalistas. O sea, es que el negocio tiene que seguir en marcha. Entonces, el negocio sigue en marcha a costa de la vida, y solo ha parado en un momentito porque la vida estaba tan en riesgo que el negocio ha visto que sin vida es que no hay ni siquiera negocio, que es lo que decimos siempre. La vida no depende del negocio, sino que el negocio, su existencia depende de que haya algún tipo de vida que explotar y que reproducir constantemente en esas condiciones de agresión, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es muy elocuente de esa contradicción. Y con el tema del aislamiento, pues yo pensaba dos cosas. Es verdad que nos aíslan, pero también creo que mucha gente ha visto la importancia de las relaciones cotidianas. Entonces, como que de repente hemos tenido como más tiempo para encontrarnos, para vernos, y creo que eso es fundamental, porque a veces también tenemos como un ritmo vital de multiplicidad de relaciones, pero son relaciones muy poco comprometidas, de muy poca
calidad me suena fatal decirlo, pero son relaciones que consumimos de una manera como muy líquida. Entonces, la importancia de relaciones sólidas, relevantes. El problema es que eso se nuclearice en los hogares, o sea, en las que no se haga en redes más amplias y más horizontales y más libremente elegidas, sino en familias nucleares. Entonces yo creo que esto tiene que ver con como que cuando nos hemos dado cuenta de la vulnerabilidad, y mucha gente se ha sentido muy vulnerable, la vulnerabilidad te puede llevar al miedo, y el miedo te puede llevar a replegarte en lo tuyo. Entonces, es lo tuyo, de tu casa, de tu comunidad cerrada, y un Estado que lo proteja y lo vigile frente a la intrusión de los otros, ¿no? Entonces, te puede llevar a este tipo de situaciones de nuclearización y Estado vigilante que proteja las fronteras, o el darte cuenta de que somos vulnerables y que nos necesitamos, te puede llevar a otros lugares, ¿no? De la alegría de encontrarte, de la alegría de saber que somos porque es el resto, de la apuesta por relaciones fuertes y de verdad, ¿no? Entonces te puede llevar a intentar construir esas relaciones de cuidado mutuo desde lo más cercano hasta esa idea más amplia de la comunidad y lo público. Entonces yo creo que estamos en esa tensión de hacia dónde vamos a ir. No sé. Y que tiene que ver, yo diría también, y con esto acabo, con la disputa que va a haber sobre los territorios. O sea, creo que va a ser un momento donde se va a dar más importancia al territorio, pero va a ser un territorio cerrado en esos núcleos familiares con ese Estado vigilante, en ese territorio cerrado, o va a ser un territorio que use los recursos del territorio, que relocalice sus sistemas, pero que esté en flujo y en apertura con el resto, ¿no? O sea, yo creo que ahí tenemos un montón de... Sí, muy interesante eso que señalas. Además, ahora el tema de recuperar la calle, ¿no? Como que parece que hemos dado pasos atrás con esto y bueno, sí que vamos a tener que hacer muchas luchas. Pues casi que se nos está acabando el tiempo, pero no, sin antes irnos, Amaya, no sé si quieres compartir alguna idea importante, alguna recomendación, bueno, desde los feminismos, la economía feminista, algún aprendizaje importante que quieras compartirnos de esta multidimensión de crisis. No sé, yo creo que diría como que insistir en la idea de que el mundo está cambiando y de que tenemos que ilusionarnos con el cambio posible, que no tenemos que tenerle miedo, porque, por ejemplo, volviendo a lo del colapso ecológico, también hay ciertas maneras de entender el colapso que dan mucho miedo y bloquean. O sea, parece como es que si el mundo está colapsando, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como siempre merece la pena. Me pasaba una compañera de ecologistas en acción un texto que se titulaba El hogar siempre vale la pena, y no es el hogar de la casa, sino el espacio en el que vivimos y las relaciones que construimos, no en casa, sino en el planeta entendido como hogar. El no normativo, ¿no? Digamos. El no normativo y el planeta entero como un hogar. Entonces, que pelear y que cuidar eso en lo cotidiano siempre merece la pena, incluso aunque tengamos un mundo incierto, incluso aunque se nos avecine, estemos en el colapso y lo veamos muy negro, o sea, pero que el ir construyendo pequeños pedacitos de vida que merece ser vivida en lo cotidiano y en lo que tengamos cercano, eso siempre vale la pena, eso es siempre fundamental. Yo creo que esa idea, para mí al menos, cuando me la comentaba esta compañera, me parece como central, porque si no es fácil como desesperarte, ¿no? Y desde ahí, desde esa idea de que es que podemos construir pequeños espacios donde la vida valga la pena, pero no para quedarnos ahí, sino para llevarlos más allá, para hacer esas luchas compartidas que cambien también el sistema de lo público, que sean capaces de utilizar, volviendo a un debate que se nos había quedado antes, las herramientas que tenemos hoy, las del estado del bienestar, por ejemplo, para ir más allá. O sea, desde el feminismo sabemos que el estado del bienestar siempre se ha basado en la división sexual del trabajo, en el expolio del planeta y en la explotación del sur global. Entonces, no es nuestro horizonte. Pero hay herramientas del estado del bienestar, un sistema fiscal, servicios públicos, que sí las vamos a usar para ir hacia otro sitio, ¿no? Entonces, la idea de que podemos ir hacia otro sitio
juntas y que sea un sitio como más esperanzador. Y ya con esto acabo, por no enrollarme mucho, yo creo que nos vienen tiempos de tener que ser como muy, no sé cómo decirlo. Recuerdo un conversatorio hace unos meses que una compañera hondureña hablaba de una política yo creo que lo decía, del amor. Que no se me malinterprete, no digo del amor en un sentido abstracto, idílico, sino una política del creernos de verdad unas a otras y una política de la confianza y de la generosidad. O sea, que vamos a tener que hablar mucho, que construir mucho, que equivocarnos un montón, pero nos equivocaremos todas. Entonces, que si abordamos ese proceso desde la capacidad de alianza, de contagio, no tanto de aprendizajes o de enseñanza, sino de contagio, que lo tenemos que abordar desde ahí, porque si no, creo que nos podemos meter en una lucha muy clara de, no sé, la prioridad es esto, no es esto, la manera correcta de verlo es esto, la manera correcta de hacerlo es la otra, estás equivocado. Entonces, que incluso desde quienes queremos construir un mundo mejor, por decirlo de alguna manera, podemos como entrar en una política muy de la agresividad. Entonces, que nos van a venir momentos duros. Entonces, que tenemos que hacer un esfuerzo, creo, muy grande por abordarlos no desde la agresividad, no desde el ejercicio de la violencia al final, sino desde el cuidado mutuo de verdad. Y esto pasa por eso, por de verdad intentar ser generosas, y no lo digo en un sentido hueco de la palabra, sino en un sentido como, no sé si me explico, de verdad. Bueno, sí, la verdad es que es curioso, ¿no? Tantas teorías y tantas, cuando al final tenemos que darnos cuenta de que en lo básico, en lo fundamental, en el trato, en el buen trato, en el cuidado, en el cuidado de ese hogar global, ¿no? De ese hogar cercano también, están las claves. Muy interesante lo que comentas. Me han dado a última hora una pregunta, Maya, así que bueno, vamos a retomarla porque dice una compañera que sabe que estuviste en el Congreso recientemente y qué bien, ¿no? Que has podido estar ahí cerca de donde se tejen, vamos a dejarlo ahí. Se tejen. ¿Qué recepción viste tú o qué el gobierno, la política en general, qué acogida del discurso feminista con el tema de los cuidados? A ver, primero diría que ahí se tejen algunas cosas, pero donde se tejen de verdad, no es ahí. Donde se tejen de verdad, o sea, si el Congreso puede ser muy poco democrático, donde se tejen de verdad no es nada democrático. Son esas, o sea, es esa privatización del poder realmente. Pero bueno, contando con que ahí se teje más que lo que tenemos capacidad tú y yo de tejer, decir primero que yo tuve la suerte de poder comparecer porque hubo una serie de grupos políticos que se pusieron de acuerdo, pero era de las muy pocas voces feministas que iban ahí, o sea, no sabría directamente si decir casi la única, digamos, que viene como un recorrido feminista más así, y que hubo compañeras feministas a las que se propuso comparecer, tanto de compañeras trabajadoras de hogar como de residencias, que no aceptaron sus comparecencias. Entonces, bueno, que ahí hay porque yo creo que hay un planteamiento donde es que se sigue pensando que venir de un recorrido de lucha, de compromiso así como más a pie de calle, no es ser experta. Entonces, como era una comisión de expertas, tenían que ir quien tiene titulitos oficiales. Entonces, yo por suerte pude estar ahí, pero feminismo había muy poco. Y feminismo construido más a pie de calle y sin un título que lo respalde, no había. Eso decirlo. Una vez allí, pues tampoco es que haya espacio para muchos. O sea, tú vas, lanzas tu chapa y te marchas, digamos. Creo que dentro del Congreso hay gente que sí que está intentando hacer cosas distintas, de verdad, pero en un marco como pues muy constreñido, entonces que es complejo. Creo que hay gente que está intentando hacer cosas distintas. Creo que la inmensa mayoría de grupos políticos no tienen ganas de que cambie la cuestión de fondo. Ahora bien, también me parece que cuando hablas desde los cuidados,
como estás hablando desde un sitio que toca al final las vidas concretas y desde un lugar que, digamos, tiene de primeras menos como construidas las posturas políticas de un lado o de otro, es relativamente fácil que la gente te escuche y que parezca que está de acuerdo con lo que dices. El problema es que en cuanto rascas algo, ese acuerdo desaparece. Entonces, que creo que es algo que nos ha pasado mucho con los cuidados, no el otro día en el Congreso, que también, sino siempre. Que hablas de cuidados, de lo importante que es cuidar la vida y todo el mundo, ¿quién te va a decir que no? Pues por supuesto. Pero cuando luego sacas las consecuencias de ahí, ahí es donde no. Entonces, creo que estamos en el momento también, decía antes, de seguir hablando de cuidados, pero de que no nos vacíen el planteamiento, de que no se hable de cuidados como de una paz social, de qué importante es cuidar la vida para que los mercados vayan bien. No, es que si a los mercados les va bien, a la vida no le va bien. O sea, que es el momento de hacer una lucha por llenar de contenido político, o sea, que lo de que hay que poner la vida en el centro, ahora lo dice todo el mundo. La cuestión es, ¿a qué nos referimos cuando decimos eso? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cuidar la vida, de poner la vida en el centro? Todo eso, eso está en disputa. Y ahí es donde vamos a tener la pelea política. No en que te digan que los cuidados son importantes, que eso lo dice casi cualquiera. Y bueno, y decir el otro día que esto era público también, pues se le veía, por ejemplo, el PP parecía la máxima defensa de las trabajadoras de hogar, poco menos. Entonces, bueno, aparte de ese tipo de hipocresías políticas que las hay, pues eso, que es el momento de hacer la batalla política porque no nos vacíen las apuestas, ¿no? Sí, los contenidos, ¿verdad? Lo que hace siempre el capitalismo, esa perversión de adueñarse además de los discursos y de volverlos descafeinados. Y el bueno, Amaya, pues se haya llegado, haya hecho muy, que a la gente que nos escucha también alguna que otra desde Muguérica, que en el futuro recuperaremos los contigo, con la colectiva de XXK, con los talleres, con feministas pendientes. Y bueno, pues que nos vamos a volver a ver, que estamos de cerca con vosotras, con la colectiva de XXK, agradeceros muchísimo, agradecer también a las compañeras de otras organizaciones que nos han ayudado con las nuevas tecnologías, porque esto es un desafío de estos tiempos y la verdad es que no hay como el trabajo colectivo y aquí nos apoyamos unas a otras porque ninguna sabemos cómo se hacen las cosas. Así que bueno, pues despedirnos, agradecerte, agradecer a la gente que nos escucha, qué ricasco y nos vamos a seguir.